Aunque su papá era comunista, esto no impidió que él desde niño conociera del Señor. Desde que llegó al Señor en los comienzos de nuestra misión, siempre que se caracterizó por tener un gran amor por las personas perdidas, por los perdidos. Y eso lo hacía ir, predicar en el centro de Bogotá con una guitarra, cantar y predicar a las personas que estaban en la calle predicando el Evangelio. Junto con su esposa ha servido al Señor fielmente dentro de la iglesia local, en el presbiterio regional y en el presbiterio nacional. Invitamos por acá al apóstol Fabio Alonso Pardo. De gran responsabilidad estar aquí y tratar de dejar el nombre del Señor en honor como Él merece ser exaltado. Amén. Pero dejar también en ustedes, que son personas tan especiales, una palabra, un mensaje que pueda usarlo el Señor, usarlo el Espíritu Santo para una labor la más especial, la más grande, la más valiosa que hay, y es el de hacer discípulos de Jesús, porque no son nuestros discípulos. Nosotros somos instrumentos, pero ellos son seguidores de Jesús. Ellos van a imitar a Jesús. Ellos van a vivir como vivió Jesús. Luego son discípulos de Jesús. Como dice la palabra, de esto hay tanto que decir. Y son tantas las cosas que podríamos comentar, pero creo que esa mañana la maestra Ruth ha puesto en alto el punto clave de lo que hoy queremos transmitir, y es que el discipulado va más allá de materiales de discipulado. El discipulado va más allá de cartillas. El discipulado tiene que ver con personas. El discipulado tiene que ver con relaciones. Y me ha correspondido, y agradezco a los organizadores de C3, al apóstol Arturo, por tener ese punto tan claro para todos nosotros. El discipulado es una función de un cuerpo. Somos un cuerpo, somos personas, somos miembros los unos de los otros, y vamos a tocar personas. Y aunque estamos en muchos lugares, en muchas sedes, pero somos un solo cuerpo, y el reto es que todos podamos hacer lo mismo, hacerlo de manera adecuada, hacerlo como nuestro Dios quiere. Amén. Entonces yo los quiero invitar para que coloquemos nuestro corazón en atesorar la palabra en este día. Cuando hablamos de un solo cuerpo, el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 12, los versículos 4 y 5, él hace referencia que así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función, sin embargo es un solo cuerpo, y eso somos nosotros. Y en el cuerpo del Señor hay muchos miembros. La cruzada cristiana, si fuéramos a hablar como cruzada cristiana, somos un miembro de ese cuerpo. Pero ya cada uno de nosotros en nuestras congregaciones, niños, jóvenes, ancianos, todas las personas son parte de ese cuerpo, y la función del discipulado tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con el que todos los miembros de ese cuerpo podamos cumplir nuestra labor, podamos cumplir nuestra misión para la gloria del Señor. Y cuando hablamos de la cruzada cristiana como un cuerpo que discipula, entonces tenemos que entender que no es una labor exclusivamente de ministros, es una labor de todas las personas. Y en el día de hoy se va a estar enfatizando en este lugar, no me corresponde a mí, pero va a ser un énfasis central, que esa labor de discipulado comienza con los niños, comienza con los jóvenes, las mujeres, los ancianos, todos como un solo cuerpo. Pero hoy también hay un llamado, y es que ese cuerpo somos cada una de las congregaciones en ese país. La cruzada cristiana como cuerpo ha sido un cuerpo que
se ha desarrollado y que ha tenido cambios en su historia. Cuando la maestra Ruth hacía referencia a los comienzos y tiempos en los que estaban haciendo nuestra misión, a lo que somos hoy, todos estamos aquí y al estar desarrollando este S3 en aprendiendo a manejar formatos que para nosotros son nuevos, manejos del tiempo, presentaciones y cosas que son nuevas, eso es sencillamente parte de esa evolución, de ese desarrollo que hemos tenido a lo largo de estos 45 años. En esos 45 años han pasado muchísimas cosas. Y no es una reunión para exaltar la historia, pero es importante que sí, a través de esa historia, nuestros procesos de discipulado no han sido siempre los mismos. Hubo quizás momentos donde sí lo hicimos más desde la parte académica, desde la parte institucional. La cruzada ha tenido evolución, se ha desarrollado de muchas formas. Geográficamente inició como una organización centralizada desde el centro del país y de manera especial aquí en Bogotá. La misión se fue desarrollando, fue concibiendo el que se establecieran obras en cada capital del país. Luego se vio la necesidad de hacer un trabajo de manera más regional y se organiza el país en 8 regiones. Y hasta el día de hoy continúa evolucionando, se continúa organizando en todas sus cosas. Geográficamente hemos sufrido transformaciones en la doctrina sin cambiar lo básico, porque no podemos predicar otro evangelio sino el que recibimos del Cristo que murió en la cruz, del cambio de vida, de la inspiración de la palabra, de la obra transformadora que hace el Espíritu Santo, del destino eterno de las almas en un cielo, en un infierno. Eso es básico, no lo podemos cambiar, pero en algunos aspectos, de manera especial, también en su liturgia, hemos tenido cambios, porque el mundo cambia y hoy más que nunca los cambios son aceleradísimos. El mundo se ha transformado de tal manera que los cambios nos tienden a atropellar. Ese cuerpo llamado Cruzada Cristiana, y que es el llamado a cumplir la misión evangelizadora, ha sido un cuerpo. Nosotros como Cruzada Cristiana hemos sido también pioneros en varias cosas en ese país. Fuimos pioneros, como también se recordaba hace un momento, en el ministerio de la mujer. Fue si no fue la primera, fue de las primeras misiones que le abrió espacio a las mujeres para desarrollar su ministerio. Fue una de las primeras misiones que reconoció abiertamente el llamado ministerial de la mujer. Fuimos de los primeros que también nos atrevimos a abrirle espacio a parejas que no tenían otra opción en un tiempo donde las leyes del país eran totalmente cerradas también con todo tipo de personas que habían tenido dificultades en su vida matrimonial. Hemos sido pioneros en muchas cosas, en el ministerio de los laicos, en usar personas que quizás no tenían todo un bagaje de formación, aunque para nosotros la formación y el estudio siempre han sido valiosos y tienen que seguir siendo valiosos. Amén. Hemos sido pioneros. Fuimos pioneros en atrevernos a reconocer los 5 ministerios. Hemos sido pioneros también en nuevas formas administrativas, como a la que hemos llegado hoy de confederarnos. Pero somos un cuerpo, y cuando se habla de un cuerpo es que lo más importante son las relaciones, son personas. Muchos en ocasiones nos confrontan y hasta nos hieren con nuestra famosa declaración que después de Dios, para nosotros lo más importante son las personas. Pero no, es así.
Solo que como personas también se pueden presentar luchas, dificultades, pero eso no significa que haya cambiado ese énfasis. Después de Dios, para nosotros, lo más importante son las personas. Entonces, en esa labor, cuando hablamos que somos un cuerpo vital, un cuerpo que se ha desarrollado, un cuerpo que ha sido pionero, hoy también estamos enfrentando nuevas formas de alcanzar a nuestra nación para el Señor. El año antepasado, en octubre del 2017, el Señor nos dio un privilegio muy especial con el apóstol Nargel, su esposa Gloria, con Ruth. Pudimos estar en la celebración de los 500 años de la Reforma Luterana en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Fuimos aproximadamente 500 personas en esa celebración el 31 de octubre. Y allí escuché uno de los sermones más hermosos que yo he escuchado, sencillamente por un reto. El varón que estaba predicando allí dijo: de nada vale una reforma de hace 500 años si hoy no somos capaces de reformarnos. De nada vale un impacto que se vivió hace 500 años si hoy no somos capaces de hacerlo actual, de hacerlo para nuestra sociedad. Y amados hermanos, nosotros somos un cuerpo que ha sido vital en esos 45 años, pero el reto es hoy. ¿Cómo vamos a ganar una nación con cerca de 50 millones de personas? ¿Cómo vamos a impactar un mundo que necesita que realmente nos acerquemos a él? Entonces, en ese ser cuerpo, todos somos iguales, todos somos valiosos, pero todos somos diferentes. La cruzada cristiana, al estar en todo el país, estamos en todos los colores, en todos los sabores, en todos los ritmos. Al estar en todo el país, la cruzada tiene sus toques, pero eso es lo que nos hace valiosos, porque podemos llegar a todos con ese mensaje del Señor que los quiere abrazar a todos. Somos un cuerpo con muchos miembros, con muchas funciones, pero ante todo un cuerpo que tiene una función, y es transmitir la vida del Señor, porque discipulado es ayudar a las personas a conocer a Jesús como lo más importante de su vida y que puedan disfrutar de su amor y aprender a vivir como Jesús vivió. Amén. Cuando hablamos de discipulado en la cruzada cristiana, entonces decimos, somos un cuerpo con muchas sedes, pero todos haciendo lo mismo y haciéndolo de manera adecuada. Muchas sedes. Cuando hablamos de muchas sedes, entonces hacemos referencia a que la cruzada cristiana son más de 400 iglesias, unas estadísticas que la verdad nunca coinciden, y unos directorios que siempre están desactualizados, y es verdad. Obras que comienzan, obras que mueren, obras que se desarrollan y se multiplican. 400 sedes. Y entonces decimos muchas sedes. Y mi pregunta es, ¿cuántas son muchas? ¿Cuántas son muchas para tanta necesidad que hay en el mundo? Hoy se habla que en el mundo somos aproximadamente 7.500 millones de personas. De esos 7.500 millones de personas, más de 1.300 millones no tienen un techo. Viven en los suburbios, viven en las afueras de la ciudad, viven en los botaderos de basura, viven debajo de puentes. 1.300 millones. Unas cifras que son impresionantes, solo escogiendo un segmento. Otros que escasamente tienen para sobrevivir. Cuando hablamos de ese mundo tan grande, tenemos que mirar el divorcio en el mundo. Unas estadísticas de las 10 naciones con mayor divorcio: Bélgica el 71%, Portugal 68%, Hungría 67%, República Checa 66%, España 61%. ¿Saben? Con la pastora Ruth estábamos escuchando las estadísticas de divorcio de Colombia. En el año 2018, de 40,000 matrimonios,
hubo cerca de 20,000 divorcios. Es decir, que estamos en una media de un 47% de divorcios en Colombia. Altísimo. Si cada una de esas parejas, de esas 20,000 parejas que se divorcian, tuviera solamente un hijo, ya serían 20,000 niños abandonados. Ya serían 20,000 niños de padres separados. Esas 20,000 parejas son 40,000 familias que posiblemente tendrán choques entre ellos. Pero si la media fuera 1.5, un niño y medio, ya no serían 20,000, serían 30,000 niños. Entonces la pregunta es, son muchas sedes, pero ¿son suficientes para toda la necesidad que hay de hacer discípulos? Se habla del suicidio. Al hablar del suicidio, se dice que el año anterior hubo cerca de 800,000 suicidios. Es decir, un suicidio cada 40 segundos. Cada 40 segundos alguien se está suicidando. Colombia quedó impactada por lo que sucedió en Ibagué. Aquella madre con ese hijo. Qué diferente hubiera sido la historia si de pronto alguien de nosotros hubiera podido acercarse a esa mujer, hablarle del amor de Dios, de la esperanza en Dios, del cambio de vida, de lo que Dios hizo. Discipulado entonces tiene que ver con gente, es de relaciones, es más que materiales. Y amados hermanos, aunque parezcamos muchos, somos todavía muy pocos. Cuando se habla que tenemos como Cruzada Cristiana una meta que es pedirle a Dios que nos ayude a ganar el 10% de la población colombiana. Si la población colombiana somos alrededor de 50 millones, quiere decir que ese 10% serían 5 millones. La media mundial de iglesia son 200 personas. Quiere decir que se necesitan 5 iglesias en promedio para ganar 1,000 personas. Entonces, para ganar 5 millones de personas, ¿cuántas iglesias necesitamos? Si fuera esa media de 200 personas, necesitaríamos 25,000 iglesias, necesitaríamos 25,000 pastores. Entonces, ¿cuánto son muchas sedes? Hoy hay muchas cosas que nos frenan para abrir iglesias. Pero amados hermanos, aunque se frene, aunque la legalidad y las imposiciones legales estén en contra de la expansión del evangelio, nosotros tenemos que seguir avanzando. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos una meta, de pronto un poco más pequeña, pero igualmente retadora. La meta 2025, 1,100 iglesias. Algo que de pronto todos podemos hacer. Si 400 iglesias en esos 5 años que nos restan, cada iglesia, abrimos 2 iglesias, podemos alcanzar la meta. Conozco una iglesia que en solo 7 años ha abierto 5,000 iglesias. Y yo me pregunto, ¿pero cómo hace? Y hay muchas cosas que no entiendo. Pero también me pregunto, ¿cómo hacía Pablo para pasar por un lugar un par de meses y dejar abierta una iglesia, haber constituido ancianos? ¿Será situaciones legales o será que necesitamos un cambio de visión en el entendimiento del valor de las personas y en la forma de hacer nuestro discipulado? Cuando se habla de discipulado, entonces se dice que todos debemos hacer lo mismo, y el todos hacer lo mismo es lo que conocemos: predicar el evangelio, bautizar las personas, enseñarles todo lo que Jesús ha enseñado. Nosotros tenemos una ruta y esa ruta sigue siendo nuestra ruta. La ruta sigue siendo la ruta. Amén. De pronto lo hemos hecho y por momentos como que
hacemos, o mejor, como que no todo el tiempo tenemos la misma velocidad en el hacer las cosas. Pero la pregunta es, nuestros jóvenes que están aquí hoy, que están en este C3, ese liderazgo que está siendo empoderado en la sucesión generacional, ¿asumirá el reto del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Cuando Cristo habló de la gran comisión, algunos escritores entonces nos dicen que esa gran comisión está en los 4 evangelios y está también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones está vigente hoy. La maestra nos citaba el versículo de ir y hacer discípulos. Ese ir que algunos escritores y algunos estudiosos de la Biblia lo traducen como un yendo, como una acción permanente de cada cristiano. Hoy tiene que ser tomada con toda la autoridad y todo el poder. No ha cambiado la meta. La meta sigue siendo predicar el evangelio, hacer discípulos del Señor. Amados hermanos, gloria a Dios por nuestra misión. Gloria a Dios por nuestra entidad. No vivimos de la historia. No vivimos de lo que hemos hecho. Amamos a nuestros líderes. Los reconocemos. Los tratamos de honrarlo. Pero amados hermanos, no idolatramos nuestra historia ni a nuestros líderes. Amados hermanos, tenemos que exaltar a Jesús. Si Él es exaltado, a todos va a atraer hacia Él. Amén. Y entonces creo que tenemos los mejores materiales, pero que lo que nos ha faltado es el entendimiento y el centrarnos en personas. Ya en el año 91 lanzamos algo que se llamó la Operación Discípulo 91. Estamos hablando de hace 28 años. Hace 28 años ya estábamos hablando de procesos de discipulado. Posteriormente asumimos los grupos de crecimiento integral GCI como una estrategia para predicar en cada barrio, en cada lugar donde había una familia. Pero ¿sabe qué, hermano? Creo, sinceramente, al menos en mi experiencia, que una de las fallas es que nosotros nos concentramos mucho en la estrategia, y al hablar de eso, estoy hablando de las herramientas, estoy hablando de los materiales, estoy hablando de las agendas, pero no teníamos todo el entendimiento que hoy tenemos, y es que eso se trata de personas que necesitan ser amadas, personas que necesitan ser ayudadas, que necesitan ser restauradas. Discipulados son personas, comenzando por esas personitas tan valiosas que son los niños. Discipulados son los jóvenes. Y amados hermanos, hoy de manera especial quienes hemos transitado ya por quizás más de 40 años estando al frente del ministerio, tenemos que empoderar a nuestros jóvenes, pero que ellos sean apasionados por las personas. Tienen las herramientas, están los lugares, están las herramientas. ¿Qué nos ha faltado? Pero yo creo en el Señor y confío en Dios que el Espíritu Santo nos está llevando a eso, a entender qué son las personas, porque Jesús lo hizo. Entonces, de ahí es donde se nos reta a que el discipulado es un cuerpo con muchas sedes, pero todos haciendo lo mismo: predicando, haciendo discípulos, bautizando, enseñando, pero debemos hacerlo como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, como hoy se habla, buscando ser relevantes. En la antigüedad, y yo tengo que confesarlo, la visión era abrir un lugar, hacer cultos y que ahí se llenara. Después pudimos entender que no se trataba solamente de eso, que era conformar un equipo. Y sí, empezamos a hablar de líderes y a conformar equipos. Pero amados hermanos, algo seguía faltando y hoy Dios nos lo ha dado. Y eso que estaba faltando es que ese equipo son personas con las que tenemos que vivir, compartir, entender, saber lo que cada uno de ellos tiene. ¿Cómo lo hizo Jesús?
Jesús lo hizo conociendo a las personas. La Biblia dice que Jesús conocía a las personas. Jesús fue consciente del entorno en que la gente vivía. Jesús confrontó el mundo espiritual. Él transmitió visión y futuro, y a cada persona le pudo vender un sueño. Y eso, amados hermanos, es discipulado. Nosotros necesitamos hoy crecer en conocer a la gente, en entender el mundo espiritual, en confrontar las tinieblas, pero ayudarle a ver a la gente el futuro que Dios tiene para ellas, y debemos darlo todo. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? Los apóstoles lo hicieron dependiendo del Espíritu Santo, quien los guiaba. ¿A dónde? ¿A quién? Los apóstoles lo hicieron con pasión, con estrategia, empoderando a otros, confiando en otros. Y amados hermanos, hoy Dios nos está retando para que ese discipulado lo hagamos como Él lo hizo, porque Él lo dijo: todo lo que yo os he enseñado. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? Como vieron que Jesús lo había hecho. ¿Y cómo vamos a ser relevantes? Amados hermanos, hoy se habla de la relevancia en la iglesia, y gloria a Dios por las formas, pero la verdadera relevancia es por el amor, es por la entrega, es por la integridad y la permanencia. Las formas son valiosas, y amados hermanos, no le tengamos miedo a cambiar las formas. Estamos tratando de aprender cosas para llegar a los jóvenes de hoy, a las necesidades de los jóvenes de hoy. Pero la verdadera relevancia siempre la dará el amor, la dará el ejemplo, la dará la entrega, la dará la perseverancia de ese líder. Amén. Entonces tenemos que hacerlo, pero hacerlo como hizo Jesús. Y debemos hacer lo mismo, no de manera robotizada. Esto no es religión, es relación. No es de información, es de formación de gente. No es activismo, sino es influencia. Bendito es el nombre del Señor. Y finalmente, amados hermanos, al hablar de eso, que debemos hacerlo en forma adecuada, hoy, en el transcurso de este día, estaremos recibiendo también retos de cómo ser relevantes con la niñez, con los jóvenes, con la sociedad. Yo creo lo que Dios dijo a través del profeta Joel, que en estos últimos tiempos Él derramará de su espíritu sobre toda carne, que los niños, nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, que nuestros ancianos soñarán visiones. Y cuando habla de nuestros niños profetizando y haciendo las cosas, creo, amados hermanos, que no es solamente predicando a la manera como nosotros hemos predicado, sino que Dios le dará a ellos la capacidad de hacerlo, quizás con el canto, quizás con el teatro, quizás con los medios. Hoy tenemos que usar todo lo que Dios nos ha dado, la tecnología, los medios, las redes sociales, todo lo que el mundo ha evolucionado. Tenemos que aprender a usarlo para hacer esa labor, hacer discípulos para la gloria del Señor. Un solo cuerpo, en muchas sedes, pero haciendo todos los mismos, concertados, haciéndolo de manera adecuada.